Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, una vez más acompañándoles en estas cápsulas bíblicas, hoy trayendo una porción de la palabra, una lectura de este devocional Nuestro Pan Diario y una corta reflexión también para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, ¿no? La carta a los Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7 y luego saltamos al versículo 14 al 17. Romanos 1 del 1 al 7 y luego el 14 al 17. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La lectura de nuestro pan diario para hoy se titula El poder del Evangelio. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La antigua Roma tenía su propia versión del Evangelio, entre comillas, la buena noticia. Según el poeta Virgilio, Zeus, el rey de los dioses, había decretado para los romanos un reino sin fronteras. Los dioses habían elegido a Augusto como el Hijo Divino y Salvador del mundo al dar inicio a una era dorada de paz y prosperidad. Sin embargo, esta no era una buena noticia para todos. Para muchos fue una realidad desagradable e impuesta por la mano dura del ejército y los verdugos del emperador. La gloria del imperio se construyó sobre las espaldas de un pueblo esclavo que servía sin identidad legal ni propiedad, a discreción de los amos que los gobernaban. En este mundo, Pablo se presentó como siervo de Jesucristo. Jesús, como había odiado Pablo ese nombre, y como él mismo Jesús había sufrido por admitir ser el rey de los judíos y el salvador del mundo. Esta era la buena noticia que Pablo explicaría en el resto de su carta a los romanos. Este evangelio era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuánto lo necesitaban aquellos que sufrían a manos del César. Allí tenían la noticia de un Salvador crucificado y resucitado, el libertador que conquistó a sus enemigos, mostrándonos cuánto los amaba. Preguntas: ¿qué frases de Pablo a los romanos te parece que describen la buena noticia? ¿Por qué Pablo, que antes odiaba a Jesús, ahora quería que todos creyeran en él? El poder del Evangelio. Definitivamente esta expresión, pues valga la redundancia, tiene poder. Porque el Evangelio, debemos entender que el Evangelio es las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias. El Evangelio es ese mensaje de amor de Dios a través de Cristo. Y el apóstol Pablo antes era ese guerrero perseguidor de la iglesia, era radical en sus convicciones judías y perseguía el Evangelio, pero ahora él se había vuelto uno de los más grandes evangelistas, de los más grandes promotores, por decirlo así, del Evangelio para la iglesia naciente. Y entendemos que eso solamente pudo haber sucedido
por el poder mismo del Evangelio, que a través de el encuentro que él tuvo con Jesucristo transformó radicalmente su vida. El Evangelio tiene poder y nosotros todos somos ese testimonio vivo de ese poder del Evangelio, porque todos hemos sido transformados por el poder del Evangelio, por el poder del mensaje, las buenas nuevas de Jesucristo para salvación a todo aquel que cree. Y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de impactar a otras personas con el poder del Evangelio. Todos nosotros estamos llamados a servir a Dios, y a compartir el Evangelio, ese Evangelio que puede transformar las vidas de las personas, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Tú y yo somos esos elegidos por Dios para mostrar el poder del Evangelio a otras personas. Y somos al mismo tiempo esos siervos de Dios porque nosotros realmente hemos sido comprados por precio de sangre, por el sacrificio de Cristo. Y ahora, si antes éramos esclavos del pecado y de la muerte, ahora debemos considerarnos esclavos de Cristo y de la vida eterna, porque hemos sido comprados por precio de sangre. Por el poder del Evangelio hemos sido transformados, y cada uno de nosotros tiene esa tarea también de compartir el poder del Evangelio con otras personas. Qué bueno que nosotros tuvimos ese encuentro con el Señor, porque ese encuentro con el Señor Jesucristo, en el momento en que ocurrió, no sé cómo haya sido tu encuentro con Jesús, pero seguramente en el momento en que ocurrió hubo esa transformación en tu corazón, en tu mente y por supuesto en tu vida diaria. Y le damos gracias al Señor porque eso es parte de su misericordia, de su bondad, y por eso nosotros compartimos esta palabra poderosa. Porque la Biblia dice que el Evangelio tiene poder, que el Evangelio transforma las vidas. Yo no sé cuántos de ustedes han permitido que el Evangelio transforme sus vidas. Si usted realmente ha reconocido a Jesucristo como su Salvador y ha comenzado una relación personal con Él a través de la oración, a través de conocerlo en las Escrituras, en la Biblia, conocer lo que Él hace, las obras de Él, todas sus palabras, todas sus promesas, que nosotros podamos conocerle de una manera tan perfecta que nuestra vida pueda demostrar a otros el poder del Evangelio. Y eso es algo que podemos experimentar los que realmente entendemos y comprendemos pues todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque hemos hecho ese balance, hemos encontrado ese equilibrio de nuestra vida, y hemos podido seguir avanzando creyendo en sus promesas. Eso es lo más maravilloso. Por eso, una vez más, el apóstol Pablo también nos insiste a cada uno de nosotros que no nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Y es poder de Dios para qué? Dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pues al que no cree, pues no va a recibir las bendiciones del Evangelio, pero al que cree es poder de Dios. Y todos estamos incluidos, por eso Pablo dice ahí al judío primeramente y también al griego, es decir, ese evangelio de poder está dado para todos aquellos que crean en él, pues recibirán los beneficios del evangelio. Y eso es algo maravilloso porque solamente se trata de creer, no hay que hacer absolutamente nada. Dice ahí mismo en el versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. Esa fe que nosotros depositamos en esa obra de Cristo, en la cruz del Calvario, en Cristo mismo, es la que nos permite tener esa vida eterna y disfrutar el poder del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, porque allí entregaste tu vida, pero ganaste la nuestra y nos rescataste. Gracias porque nos redimiste, nos diste el perdón de nuestros pecados y nos aseguraste la vida eterna también a través de tu resurrección. Gracias Dios por permitir que todo esto sucediera, porque es una muestra del poder del Evangelio. Y los que mejor conocen esa buena noticia son aquellos que saben cuánto la necesitan. Así es que permite, oh Dios, que cada persona que aún
no ha recibido esta buena noticia del poder del Evangelio, lo pueda hacer, Señor, y que nosotros, Señor, tengamos ese privilegio de ser instrumentos tuyos para compartir el poder del Evangelio. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.